Buenos días. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Romero, soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Quiero recordarles que estas teleclínicas las realizamos por una alianza establecida entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Y específicamente la teleclínica de embarazo de alto riesgo tiene como objetivo presentar los lineamientos de las principales patologías que pueden afectar la salud de la madre y el niño, y de esta manera contribuir a la disminución de la morbimortalidad tanto materna como perinatal. En el día de hoy, el tópico que vamos a discutir, el tópico del mes, es la prevención de la transmisión vertical del virus de inmunodeficiencia humana. Este es un tema de gran relevancia y que podemos enfocarlo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista obstétrico, desde el punto de vista de infectología y desde el punto de vista pediátrico. Y es importante que todas las personas que ven embarazadas tengan conocimiento de él. Y tener en cuenta también que la mayoría de los controles de embarazo no lo realizan especialistas, sino que lo realizan médicos de atención primaria. Entonces, de allí la gran relevancia que tiene la discusión de este tema. Esta discusión del tema lo vamos a hacer a través de una presentación de caso clínico con su análisis clínico reflexivo de la situación específica de esta paciente y además de lo que es la patología en términos generales. Y el caso lo va a presentar el grupo del Hospital Evo Nucete de San Carlos, Estado Cojedes, coordinado en este caso por el doctor José Gregorio Hernández Oropesa, quien es profesor de la Universidad de Carabobo, Núcleo Cojedes, y es médico especialista en obstetricia y ginecología y piso pélvico, y además recién electo presidente de la seccional Cojedes de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Además, en el Hospital Evo Nucete hacen vida docente estudiantes de la Universidad Rómulo Gallego, y están presentes en esta presentación pues, estudiantes de ambas universidades. Para la discusión de la patología me acompañan especialistas con gran experiencia en el tema, y ellos son la doctora Estefanía Robles Trota, quien es médico ginecobstetra, egresada de la Universidad Central de Venezuela, sede Hospital Miguel Pérez Carreño, con posgrado y especialización en medicina materno-fetal, egresada de la maternidad Concepción Palacio, que además actualmente es adjunto del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Miguel Pérez Carreño y es profesora de Histología y Embriología de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo nos acompaña la doctora Andreina Llanes Rojas, quien también es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, médico pediatra puericultor, egresada de la Universidad Central de Venezuela, sede Hospital J.M. de los Ríos, donde ha realizado toda su vida docente y asistencial, pues también hizo en este hospital posgrado en infectología pediátrica, y actualmente se desempeña como adjunto docente de la unidad de VIH del Servicio de Infectología de este Hospital J.M. de los Ríos. También nos acompaña el doctor Tomás Romero, médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Central de Venezuela, sede Hospital Miguel Pérez Carreño, con especialización en medicina materno-fetal en el Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Maternidad Concepción Palacio, Universidad Central de Venezuela también, y actualmente el doctor Tomás Romero se desempeña como adjunto docente del Servicio de Alto Riesgo del Hospital Miguel Pérez Carreño. Entonces, con la experiencia de estos tres colegas, vamos a discutir el caso y le vamos a dar el paso a los colegas del Estado Cojedes para la presentación de la historia clínica. Doctor Hernández. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Departamento SOS de Telemedicina
a la doctora Judith Toro, al panel de expertos por acompañarnos y apoyarnos con la discusión de este caso clínico, un caso que no, bueno, que no es tan común, pero que últimamente hemos visto cómo ha ido aumentando, por lo menos en nuestro estado, los casos de HIV y embarazo. Voy a darle la palabra a la estudiante de quinto año de medicina, la bachiller Orlimar Flores, que va a hacer la presentación del caso clínico. Bien, buenos días, un saludo cordial al canal de SOS Telemedicina y al panel de expertos que hoy nos acompañan. Vamos a iniciar con la presentación del caso clínico de embarazo de alto riesgo para la prevención vertical del HIV. Tenemos que es una paciente de 22 años de edad, primigesta, quien consulta el 21 de abril del presente año, con fecha de última regla del 25 de octubre del 2024. Una fecha probable de parto para el 1 de agosto del 2025, con un embarazo de 25 semanas más 2 días, quien acude a iniciar control en alto riesgo obstétrico. Como antecedentes personales, cuenta con virus de inmunodeficiencia humana diagnosticadas a principios del 2025 y actualmente en tratamiento con antirretrovirales de tipo Acritega. Es primigesta, con 4 controles prenatales en centros privados diversos y actualmente con una infección de tracto urinario en tratamiento con fosfomicina de 3 gramos. Tiene pendiente resultados de urocultivo. Entre otros antecedentes, tenemos que la menarquia fue a los 11 años de edad, la sexarquia a los 12 años y con un 5 número de parejas sexuales. Su última citología fue hace 2 años y se encontraba todo dentro de lo normal. La paciente niega el uso de métodos anticonceptivos. En cuanto al examen físico, tiene un peso de 70 kilos 200 kilos con 200 gramos, una talla de 1,61 y un índice de masa corporal de 26,10, una presión arterial de 110/70, 90 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 22. El resto del examen clínico general se encuentra sin ningún tipo de alteraciones y el examen ginecológico está acorde con el embarazo y la edad gestacional. Se tomó una muestra de citología donde se obtuvo un flujo blanco grisáceo no fétido y KOH negativo. La paciente ingresa a la consulta prenatal de alto riesgo obstétrico bajo los siguientes diagnósticos. 1. Embarazo de 25 semanas más 2 días. 2. Virus de inmunodeficiencia humana. Y 3. Una infección de urinaria baja. Se le indicaron en consulta los exámenes complementarios y tratamientos, como lo son curva de tolerancia a la glucosa, suplementos de hierro y ácido fólico, metronidazol intravaginal, fosfomicina de 3 gramos. Se le solicita una interconsulta con epidemiología, un urocultivo y también consulta prenatal en 4 semanas. El embarazo se diagnosticó el 4 de diciembre del 2024, donde contaba con 5 semanas más 6 días de gestación. Ese día se le indica realizarse el perfil de laboratorio prenatal. Posteriormente, el 21 de diciembre del 2024, vuelve a acudir al control perinatal con 8 semanas más 2 días de embarazo. Posteriormente, a inicios de este año, la paciente se realiza en los paraclínicos, donde el 17 de enero da como resultado en el método ELISA VIH positivo. El resto de los exámenes de laboratorio se encontraban dentro de los límites normales y el 27 de enero se repite la prueba con el método ELISA de 4ª generación, dando de nuevo positivo. Se le solicita en ese momento una interconsulta con infectología y epidemiología. Además, se le solicita la carga viral y conteo de linfocitos CD4, CD3 y CD8. El día 7 de febrero del presente año se le realiza una interconsulta con infectología, donde la paciente para este momento tenía un embarazo de 15 semanas, se le indica tratamiento antirretroviral, se le indicó Acritega, y se le solicitó también una carga viral y el conteo de linfocitos CD3, CD4 y CD8. Se realizó además una evaluación por medicina materno-fetal y perinatología el día 8 de mayo del presente año, donde se reporta un embarazo de 28 semanas, un crecimiento fetal en el percentil 35 y un perfil hemodinámico Doppler materno-fetal normal. Para el día de hoy, la paciente tiene 29 semanas de gestación, tiene pendiente urocultivo, la interconsulta por epidemiología, los resultados de la carga viral y el conteo de linfocitos CD3, CD4 y CD8. Ahora, luego de este caso, nosotros nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Cómo debe ser el control ideal prenatal en una embarazada HIV positivo en cuanto a la infectología, obstetricia y perinatología? ¿Cuáles son los fármacos antirretrovirales que se deben indicar? ¿Cómo debe ser la atención obstétrica?
y cómo debe ser la atención obstétrica tanto del recién nacido y en cuanto a la lactancia materna. Y qué métodos anticonceptivos nos recomiendan. Muchas gracias por la presentación del caso clínico. Desde el punto de vista del caso propiamente dicho, de la historia clínica más que nada, quisiéramos hacer algunas preguntas. En principio, no sé si están en capacidad desde la historia clínica de decirme si esa primera relación a los 12 años fue una relación sexual consensuada o fue una relación sexual por violencia de género, en este caso violencia sexual. Número dos, veo que la consulta de epidemiología como que no se ha efectuado o no ha sido respondida. Si se tiene conocimiento de las parejas sexuales, quiénes son, se les ha hecho interrogatorio a estas parejas y los exámenes pertinentes a cada uno de ellos a ver si están positivos o negativos, y si se tiene idea pues de cuál fue el punto de origen de la infección en este caso. No sé si ustedes tienen alguna pregunta de la historia clínica. Sí, tengo, porque la paciente entiendo que llegó a ustedes a las 25 semanas, pero ya tiene unos controles previos, inclusive desde las 5, o sea, bastante precoz. Mi pregunta es, ¿la paciente cuenta con estudio de citología en el momento del control prenatal? No sé si es el momento de llegarles a ustedes o de forma previa a alguna que tenga menos de un año. Y entiendo que está en control con perinatología porque tiene un ecodoppler que reportan allí de las 28, pero ella tuvo ecografías especiales primer y segundo trimestre como parte del control prenatal previo, o llegó sin esos laboratorios, o sea, sin esos para qué. Bueno, con respecto a la primera pregunta, fue perdón. Infectología, ya para que darle la palabra a ustedes. ¿Cómo están? Bueno, desde el punto de vista de infectología, hay algunas preguntas importantes que me gustaría saber. Primero, ustedes comentan de que se lo solicitó, o sea, que lo vio infectología, solicitó carga viral y las subpoblaciones linfocitarias y inició tratamiento antirretroviral que ya lo está tomando. Ahora, de esos puntos, lo primero, me gustaría saber cuántas semanas tenía cuando inició el tratamiento antirretroviral y si tenemos el resultado de la carga viral y los CD4, si esos datos están ya los tienen ustedes en la historia, ¿no? Es importante para mí saber esas dos cositas. Entonces, sí, ahora sí, tienen por favor la palabra para estar. Bueno, fui anotando por acá la pregunta, igual cualquiera, si me falta, me la recuerda. Con respecto a la primera pregunta que hizo la doctora, el inicio de las relaciones sexuales fue a los 11 años y fue víctima de un abuso. Lo primero. Con respecto a sí, se ha diferido la interconsulta de epidemiología. Estamos pendientes, de hecho nosotros le estamos haciendo seguimiento de que la paciente inició el control prenatal en la consulta de alto riesgo para que inicie su consulta de epidemiología y así determinar o consultar también o informar a las parejas que ha tenido la paciente. Lo que me reporta la paciente es que su pareja actual está ya en control con infectología y la prueba, tanto el ELISA, la prueba rápida, como también el ELISA de cuarta generación, le salieron negativas. Con respecto a, creo que la pregunta que hizo la doctora Estefanía, sí, ella inició temprano, o sea, su control prenatal, que fue en el mes de diciembre. Posteriormente, ella se estaba haciendo sus exámenes en el mes de enero para acudir nuevamente a su control prenatal, pero bueno, cuando ocurre el diagnóstico de HIV positivo, por supuesto la paciente desde el punto de vista psicológico quedó muy afectada y no acudió nuevamente a consulta, sino hasta primero va a la consulta de infectología, luego es que ya al principio ya estaba en negación de la enfermedad, posteriormente ya fue aceptando hasta que nuevamente acude a control prenatal a la semana 25 y retoma el control del embarazo. Y con respecto a la pregunta de infectología, la paciente acude a las 15 semanas de gestación a la consulta de infectología, que es en el mes de febrero. Ella en ese momento se le indica el tratamiento retroviral
que el Ministerio o la Dirección Regional de Salud se lo facilita a la semana siguiente, o sea, a la semana 16 la paciente ya inicia su tratamiento retroviral. Lo otro también, la carga viral y el conteo del linfocito CD4. Yo personalmente me comuniqué con la infectólogo esta semana porque la paciente nos transmitió que ella no se lo había realizado porque fue por recomendación de infectología para realizárselo al final de la gestación, alrededor de la semana 35-36. Y lo comenta de esta manera, ella me lo comenta, hablo con el infectólogo, ella me dice que en el centro público en el estado no lo están realizando. Entonces, como es una prueba que es costosa, para no realizarla en varias oportunidades o en varios momentos en la gestación, se dejó para alrededor de la semana 35. De hecho, ya está canalizado con un laboratorio privado para realizar estas pruebas. Sí, con respecto a lo que te pregunté, lo que me estás contestando de los CD4, me estás diciendo que las subpoblaciones linfocitarias son las que programaron, porque sí, efectivamente, desde el punto de vista de la salud pública, los CD4 no se están realizando en este momento. Pero la carga viral es la otra pregunta que te tenía, que no sé si es uno o el otro el que me estás comentando, porque la carga viral es importante en la realización ahorita, en el inicio del control prenatal, para luego hacer una nueva carga viral al final del embarazo, al menos, y tener así la supresión, ver si hay supresión virológica sostenida desde el punto de vista de la carga viral para VIH, ¿no? Entonces quería saber si tampoco la carga viral se la ha podido realizar. Se la han realizado todavía. Ok, y otra pregunta de infectología es el descarte de otras infecciones de transmisión sexual. Para mí es muy importante saber si en ese control prenatal, cuando se hizo la prueba del VIH, también se le hizo el descarte de las otras infecciones, BDRL, hepatitis, etcétera. Quería saber de eso qué información tiene. Tiene BDRL y hepatitis negativa. ¿Y toxoplasma? Y toxoplasma y todas las demás. Exacto, todas las infecciosas, pues. El toxoplasma también está negativo. Lo demás está, o sea, lo positivo en el momento fue el HIV y posteriormente que tuvo una infección urinaria baja. Okay. Bueno, entonces con estos datos suministrados por la historia clínica, vamos a hacer un enfoque global de lo que presenta esta paciente y vemos que realmente tiene factores de riesgo, no sé si tendrá otros factores de riesgo, pero ya el hecho de haber tenido un abuso sexual temprano, a temprana edad, ya eso la pone en riesgo. Y en segundo lugar, pues el número de parejas sexuales que ha tenido también es un riesgo para la presentación de un VIH positivo. Me llama la atención, y esto quería preguntárselo a la doctora Andreina, el hecho de que estamos acostumbrados a ver que si el ELISA sale positivo, recurrimos a otra prueba comprobatoria, y aquí solamente con el ELISA de cuarta generación ya hacen el diagnóstico como positivo sin hacer una investigación. ¿Eso es la conducta que se toma actualmente? Sí, de por sí la prueba, el ELISA de cuarta generación en este momento es la prueba de elección para diagnóstico de infección VIH, en vista de que la prueba, el ELISA, el inmunoensayo de cuarta generación, incluye antígeno y anticuerpo, el antígeno P24, que es un componente único y presente en el virus del VIH, y al salir positiva esta prueba, obviamente te habla de que hay virus en sangre, ¿no? Entonces, al tú tener esta prueba positiva, tú puedes ya tomar decisiones y iniciar tratamiento antirretroviral lo más rápido posible. Entonces, pues es importante, sí, esta prueba, veo que primero le hicieron otra, ¿no? Porque primero fue probablemente una ELISA de tercera, que solo medía anticuerpos, y bueno, hicieron una prueba de cuarta generación y ya con esto se tomaron decisiones, eso estuvo muy bien, ¿no? Y desde el punto de vista económico, me imagino que resulta también. Sí, es una prueba que no es, o sea, dentro del punto de vista de costos, es una prueba que es económica en comparación a las pruebas virológicas para ADN o PCR molecular. Perfecto. Ahora, nosotros, digamos que en obstetricia podemos tener varios escenarios que es importante manejar desde el control prenatal o cuando
hacemos el control prenatal. Por ejemplo, en este caso, nos llega una paciente que no tiene idea y se le hacen los exámenes y nos sale VIH positivo. ¿Cómo sería, digamos, la conducción de este caso, más allá de que de entrada decimos que es un manejo multidisciplinario? Pero desde el punto de vista obstétrico, tratando de separar las dos especialidades momentáneamente, ¿cómo sería el control prenatal en ella y qué puntos serían importantes tener en cuenta en este periodo? Bueno, primero un control prenatal, bueno, lo ideal hubiese sido tener una consulta preconcepcional, ¿no? Creo que aquí, digamos, el target es lograr tener consultas preconcepcionales donde este diagnóstico hubiese sucedido en una paciente de forma antenatal, ¿no? O preconcepcional propiamente dicho. Ya estamos acá, entonces estamos iniciando un control que, bueno, desde el punto de vista de ella, por lo menos fue temprano, digamos que inició de la forma más precoz posible, en el primer trimestre bastante temprano, y tiene que ser un control prenatal bastante estricto, ¿ok? Y tenemos que tal vez hacer énfasis en algunos puntos que en un control prenatal de bajo riesgo pudiésemos ser un poco más flexibles. Con esta paciente es un escenario completamente distinto. Inicialmente, en estos primeros exámenes que se realizan, como mencionó la doctora Andreina, hacer un descarte de todas las enfermedades de transmisión sexual, porque sabemos que pueden coexistir en pacientes que ya tengan virus de inmunodeficiencia humana. Y adicionalmente hacer exámenes como por ejemplo la citología, que por eso lo pregunté, porque la presencia de cáncer de cuello uterino en estos pacientes también, o de lesiones preinvasoras, también es bastante elevado y pues pudiese coexistir. Entonces aquí tendríamos que agregar un manejo completamente distinto. En cuanto a la parte del control prenatal per se, sin meternos un poquito ahorita en la parte de infectología, hablando nosotros como ginecobstetras, bueno, sus marcadores son necesarios, es decir, las ecografías, incluyendo las ecografías especiales, tanto el primer y el segundo trimestre, porque a pesar de que el porcentaje de cromosomopatías no varía, sino que se trata igual que la población general, algunos retrovirales, dependiendo del que se utilice, pudiesen o no tener algún efecto en cuanto a, sobre todo, efecto del tubo neural, que digamos es lo que se está hablando ahorita un poquito más, aunque eso está todavía controversial, pero hay que hacer un poquito más de énfasis. La suplementación es súper importante porque tenemos que tener tal vez una ingesta mayor de ácido fólico a la de una paciente de población general. Y en cuanto a los estudios especiales, también hacer mucho énfasis, así como hicieron la ecografía Doppler, también a partir de las 28 semanas, hacer ecocardiografía fetal, porque las mamás que están expuestas a antirretrovirales pudiesen presentar disfunción cardíaca, que es importante, o sea, disfunción cardíaca fetal, que es importante diagnosticarla durante la gestación. Y sobre todo, pues tener la medición de tanto la carga viral como de los CD4, porque esto en el final de la gestación pues, es lo que nos va a determinar la vía del parto, aunque pues, generalmente siempre ponemos vía alta, creo que como por automatización, pero siempre es importante tenerla porque hay que ver cuál va a ser la vía. Algo que agregar con relación sobre todo a estudios especiales ecográficos en estas pacientes. Sí, bueno, los estudios especiales, como lo dice la doctora, pues, marcadores del primer trimestre, marcadores del segundo trimestre, la parte de ecocardiografía fetal, que indiscutiblemente el deber ser es hacer una de manera precoz, ¿ok? Para ver la parte estructural precozmente y posteriormente hacer la parte de ecocardiografía fetal funcional como tal, tratando siempre de diagnosticar de manera temprana cualquier disfunción cardíaca que pudiese presentar estos fetos en aquellas pacientes VIH positivas. Cuando decimos precoz, estamos hablando de qué semana 20. Menores, inclusive lo podemos hacer desde las 14 y 16 semanas en las primeras ecocardiografías fetal. ¿Okay? Las últimas actualizaciones hablan de que incluso desde el primer trimestre podemos hacer una evaluación cardiovascular fetal no funcional sino estructural. ¿Okay? Ya posterior a las 26 semanas, si pudiésemos, inclusive 26, 27 semanas, podemos hacer la parte funcional, que ya ahí sí nos va a predecir cómo se encuentra funcionalmente ese corazón. Ya aquellos pacientes pues, que estén presentando o que estén recibiendo tratamiento retroviral que pudiesen desencadenar este efecto una disfunción cardíaca como tal. Quiero agregar 3 puntos que me faltaron, que es la predicción de diabetes mellitus, que también aumenta el porcentaje de pacientes HIV positivos, importante, como bien lo hicieron entre la semana 24 y 28. Cuando se hace la ecografía estructural en el segundo trimestre, hacer cervicometría, porque también la incidencia de parto pretérmino puede aumentar en pacientes HIV positivos con ingesta de antirretrovirales y de trastornos hipertensivos del embarazo, porque también pueden coexistir en pacientes, o sea, digamos, aumenta un poco más el riesgo en este grupo de pacientes. De acuerdo con esto que acabamos de ver, quizás una de las
primeras recomendaciones que nosotros podemos hacer en este caso es no ver a la paciente tan distanciada como cada 4 semanas, como se planteó inicialmente, aunque de entrada, pues por las razones psicológicas y lo que ya se dijo, este ha sido un control prenatal, aunque precoz, pero muy irregular. Es correcto. Y entonces esto quizás no nos da así tanta seguridad, pero una de las recomendaciones sería que uno tiene los esquemas de consulta prenatal que dicta el Ministerio de Salud, pero para los embarazos de bajo riesgo. Cuando son embarazos de alto riesgo, ya sea VIH o cualquier otra patología, nosotros podemos alterar ese ritmo de acuerdo a cada caso y a cada patología que presente la embarazada. Ahora, doctora Yanis, podemos, un ginecobstetra puede manejar una paciente VIH sin el concurso de infector. Particularmente pienso que no. La evaluación, el manejo multidisciplinario en la embarazada VIH es lo que va a garantizar que tengamos un neonato con una transmisión vertical cero. Es decir, si nosotros tenemos un control prenatal en conjunto con el infectólogo que permite el inicio temprano de tratamiento antirretroviral y que no solamente es el inicio del tratamiento, sino que es el control de la supresión virológica sostenida en el tiempo durante el embarazo, lo que va a garantizar que esa madre en el momento del nacimiento esté indetectable y así nos permita garantizar que ese bebé nazca sin VIH. Entonces, creo que dentro del punto de vista infectológico veo varias cosas positivas. Una, que se llamó rápidamente infectología, es decir, la paciente se diagnosticó y se interconsultó con infectología, que inició tratamiento de forma temprana. La pregunta del inicio de tratamiento antes de las 20 semanas es porque se sabe en los estudios y el nivel de evidencia así lo ha mostrado que el inicio antes de las 20 semanas de gestación del tratamiento antirretroviral de alta eficacia permite la supresión virológica más rápido y a su vez disminuye el riesgo de transmisión vertical. Entonces ya por allí tenemos un punto positivo en el manejo de este caso, ¿no? Y adicionalmente, claro, nos falta, y por eso la importancia de la carga viral y la subpoblación de linfocitos, porque nos plantea en qué escenario desde el punto de vista de transmisión vertical está esa mamá, pero con una carga viral, al final puede tener una carga viral X en el momento del inicio del tratamiento antirretroviral, pero si inicia prontamente, sabemos que vamos a lograr la indetectabilidad temprano y debemos, dentro del protocolo, y así está pautado, hacer carga viral al inicio del tratamiento antirretroviral. Lo ideal sería, al momento, por lo menos 4 a 6 semanas después del inicio del tratamiento antirretroviral, realizar una carga viral nueva, esperando, teniendo la expectativa de que tengamos la indetectabilidad y posteriormente en la semana 36 mínimo, o sea 4 semanas antes del nacimiento deberíamos tener una carga viral indetectable. Creo que eso es lo que me interesa que se lleven para que tengamos pues la oportunidad de tener la disminución de la transmisión vertical en la paciente. Perdón, yo soy defensora del equipo multidisciplinario. Una de las cosas que planteamos siempre aquí es que el equipo tiene que ser multidisciplinario para lograr el control de todas las patologías que determinan alto riesgo. Pero muchas veces, a lo mejor en las regiones, no está el equipo médico completo. Entonces, es importante el establecer el sistema de referencias y contrarreferencias a el nivel de atención donde sí puedan prestarle la atención completa a una paciente en un momento dado. Y no posponer. Yo aquí quiero, hablando de que si, por ejemplo, porque el control de embarazo mucho lo hace el ginecobstetra o inclusive un médico general en su ambulatorio, ¿no? Entonces, quiero que se lleven algo que es importante. Si a usted le llega una paciente con una prueba positiva para VIH, que sea una prueba, de repente una prueba rápida, la hizo en su ambulatorio, una prueba de tercera generación que mide solo anticuerpos, pero esa prueba está positiva, no dilatar. Primero la referencia al especialista en este caso,
esperando otra prueba, ¿no? La prueba confirmatoria. Si vas a hacer esta prueba porque tienes dudas, porque quieres hacer un ELISA de cuarta generación, que es la prueba específica ideal, pues hacerla prontamente, no dilatar, inmediatamente mandarlo a su especialista, en este caso el ginecobstetra, que pueda, y el infectólogo, que puedan ayudar con eso, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Dilatamos el diagnóstico y lo vemos mucho en nuestros recién nacidos luego con exposición perinatal al VIH, que se dilató esa prueba confirmatoria y nunca inició tratamiento la paciente. Entonces, es importante eso. El papel del nutricionista en este caso, en los casos de VIH positivo, ¿cómo lo ve el doctor Sánchez Tomás? Realmente es bastante importante porque, bueno, ellos, aparte de estar inmunosuprimidos, la parte alimentaria a veces llega a ser el tema de intolerancia a algunos alimentos ya per se de la gestación, ¿ok? Y esto disminuye mucho más la pérdida de peso que pudiese presentarse durante cualquier momento de la gestación, o alguna de los otros cuadros clínicos obstétricos que pudiesen estar asociados a la gestación. Entonces, por eso es importantísimo, como lo dijo la doctora, el suplemento vitamínico, mantener una buena alimentación, ¿sí? Rica en proteínas, carbohidratos, para que esta paciente pues, se mantenga en las mejores, óptimas condiciones para todo el trayecto de su gestación. Haciendo un poco de énfasis con respecto a lo que dice el infectólogo ahorita con el tema de orientación y no esperar una prueba confirmatoria o alargar este procedimiento, también es importante pues, orientar a la paciente en que no solamente, bueno, en este caso porque la paciente es la VIH positivo, pero en caso de que fuese su pareja, el control también tiene que ser orientado a la paciente que sea negativo o que se piense que esté negativo a ello, ¿ok? Y orientarla de que, bien, está embarazada, pero hay ciertos cribados los cuales se pueden emplear en estas pacientes dependiendo del nivel de exposición, si es elevado o no, o si su pareja, que siendo VIH positivo, pues se encuentra con cuánto de carga viral, se encuentra si mantiene relaciones sexuales con protección o no, y cómo ella se puede proteger en caso de ella encontrarse negativa, ya sea con los anticonceptivos de barrera o inclusive el PrEP, que ahorita lo encontramos aquí en Venezuela, y pues está probado que puede ser usado durante la gestación sin ningún problema, para que de esta manera pues ella no pueda o evitar en la medida de lo posible una seroconversión, teniendo en cuenta pues que el mejor método anticonceptivo sería la parte de preservativos. Claro, ¿Okay? fíjate, ahí la mujer está en minusvalía con Sí, relación al hombre en términos generales, porque muchas veces el hombre si es VIH positivo no lo dice. Claro. Y entonces ahí la mujer está ignorante Y expuesta. Y expuesta, por supuesto. Exacto. Y en otro sentido, el médico también falla mucho en la historia obstétrica de pedir datos de la pareja. Sí. Entonces nosotros muchas veces, los ginecobstetras y los médicos generales más, vamos al interrogatorio de usted. Y resulta que es verdad que esposo no es familia. Claro. Los decían en semiología, esposo no es familia. Pero en este caso, esposo está implicado directamente en todo lo que son los contagios, ITS, etcétera. Entonces es importantísimo en la historia prenatal hacer el interrogatorio acerca de la pareja. Sí. Yo tenía para la doctora Estefanía una pregunta. Vimos allí unos estudios en donde aparece que el crecimiento fetal en este momento está en el percentil 35. ¿Qué opina de este hallazgo? Bueno, aquí pueden influir diferentes factores. Todavía en el percentil 35 estamos en un percentil de normalidad, ¿ok? Sin embargo, tal vez tengamos tendencia a ir a uno de los percentiles más bajos, nos estamos acercando más al percentil 10, que digamos que es al que todos nos prende un poquito más las alarmas. Todo paciente con enfermedades infecciosas y sobre todo pacientes en este grupo con VIH, que estén expuestas también a terapia antirretroviral, una de las complicaciones obstétricas, digamos por excelencia, es la restricción del crecimiento, donde tenemos que estar muy pendientes o vigilar esto. Esto puede pasar por diferentes factores, tanto por el factor del tratamiento que recibe la paciente, el factor de la inmunosupresión, y aquí el factor, y va a rescatar entonces la interconsulta con el nutricionista, que generalmente estos pacientes son pacientes nutrocarentes, entonces aquí es también donde entran otro tipo de complicaciones, y donde tenemos que hacer mucho énfasis en el consumo de macro y micronutrientes necesarios en la gestación, porque si bien esto no es una restricción del crecimiento por insuficiencia placentaria, es una restricción del crecimiento o nutrocarencial o por la ingesta de ciertos fármacos y por la enfermedad pues, viral que tiene la paciente. También con el nutricionista hay que rescatar o acordarnos que estas pacientes pueden presentar inmunosupresión, que hay también gérmenes oportunistas,
las mujeres estamos muy expuestas a la cándida, digamos que la infección micótica por excelencia que tenemos desde el punto de vista ginecológico, y que la cándida, a pesar de que se controla con tratamientos y en un estado de inmunosupresión, pues es otro libro abierto, sí se puede controlar o tratar de yugular con ingestas adecuadas de macronutrientes, sobre todo con los carbohidratos, que deberían ser como una ingesta, digamos, medida para evitar la sobreexposición a este tipo de infecciones que pueden resultar contraproducentes en una paciente en un contexto HIV positivo. No, inclusive con eso quería comentar que en el caso de las coinfecciones, con VIH, VPH, por ejemplo, como muy bien lo dijo la doctora, o VIH con sífilis, una de las cosas es el control del virus del VIH. Es decir, al haber coinfecciones de estos virus con el VIH puede tardar un poco más en controlarse porque hay simbiosis entre estos virus o estas enfermedades y puede generar que la supresión virológica no sea tan rápida. Entonces, es bien importante, como bien lo dijo la doctora Estefanía, el diagnóstico precoz de las otras enfermedades de transmisión sexual y el manejo de eso, con la madre y con la pareja, porque entonces también vemos, en el caso del VIH no, pero sí en el caso de la sífilis, como pacientes que reciben el tratamiento para la sífilis en el primer trimestre, por ejemplo, pero no se controla a la pareja de forma adecuada, o no se le explica a la pareja que no debe tener relaciones sexuales sin preservativo mientras está en tratamiento, se reinfecta la paciente después de haber recibido el tratamiento. Entonces, es bien importante la evaluación integral de la pareja y de la mujer para el descarte de las otras enfermedades de transmisión sexual. Y un comentario rapidito con enfermedades de transmisión sexual y con infecciones vaginales. Recientemente se publicó un artículo en el New England Journal donde hablan específicamente de vaginosis, pero digamos que abre la puerta para otras infecciones en donde, así bien el hombre no presenta la infección, el hombre no contagia la infección, sí puede funcionar de reservorio. Entonces siempre es importante tratar también a la pareja para que éste no se vuelva a reinfectar una vez que nosotros hayamos tratado una simple infección vaginal que en este caso no pudiera ser tan inofensiva, ¿no? ¿Qué otras patologías, podrían otras patologías presentarse en el paciente VIH positivo o tiene el mismo riesgo de la población general? Cuando hablamos de otras patologías podemos hablar de preeclampsia, por ejemplo. Sí, ¿Es más frecuente o no en estas pacientes? Realmente la frecuencia no varía tanto con respecto a la población general, pero ellas evidentemente, por todas las condiciones que presenta por este tipo de patologías como es el VIH, pues se hacen mucho más susceptibles hasta cierto punto. Entonces es una de las tantas cosas que pudiesen desencadenar estas pacientes durante la gestación, así como la ruptura de membranas, como la restricción de crecimiento, las muertes neonatales las muertes intraútero, las preeclampsias entran dentro de esos listas de probables complicaciones que pudiesen desencadenar estas pacientes durante la gestación. ¿Y el parto pretérmino es más frecuente en estas pacientes? Sí, el parto pretérmino, si bien no tiene una significancia estadística tan alta, sí hay un aumento de parto pretérmino en pacientes HIV positivos, sobre todo que están expuestas a terapia antirretroviral. Es por eso que es importante hacer medición de cervicometría para poder hacerlo tal vez con antelación e indicar tratamiento, como pudiese ser la progesterona micronizada desde etapas tempranas, y pues saber cómo va a ser la evolución de este cuello uterino durante la gestación, porque recordemos que parte y eso lo vamos a hablar tal vez cuando hablemos ya de la interrupción, de establecer una fecha de finalización de este embarazo es que la paciente no desencadene trabajo de parto. Entonces, si ya estamos viendo que hay un acortamiento cervical desde estadios tempranos de la gestación, digamos estadios tempranos establezcamos segundo trimestre, hay que estar muy atentos porque es una paciente que puede desencadenar un trabajo de parto fuera de la fecha que estimamos y pues entonces aquí ya la carga viral no sería las 35, hay que tal vez prepararnos un poco más para este escenario que es bastante frecuente en pacientes HIV positivos. Si vamos un poquito más allá y ya no es la modificación cervical y la progesterona, sino que ya nos llega la paciente en amenaza de parto pretérmino. La amenaza de parto pretérmino la tratamos igual que en la otra población y podemos madurar pulmón en estos pacientes con esteroides. Sí, indiscutiblemente lo que es importante es individualizar cada paciente, ¿sí? Cada paciente, en el caso del contexto de un VIH, igual que cualquier otro paciente, la tenemos que individualizar. Siempre y cuando tengamos una amenaza de parto pretérmino que esté dentro de nuestra posibilidad de poder controlar y evitar que se determine desencadenar el trabajo de parto, pudiésemos cumplir inductores de madurez pulmonar. ¿Ok? Esto siempre y cuando pues, tengamos unas membranas completamente íntegras y que la paciente tenga una carga viral
con anterioridad para saber en qué rango de carga viral se encuentra y pues evitar esa transmisión vertical que pudiese ocurrir durante ese periodo. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido en caso de que haya una ruptura de membrana desde el momento de la ruptura hasta el momento que nos esté llegando a nuestro centro asistencial también? Pero no retrasar digamos, la detención de estas contracciones o el manejo de esta amenaza de parto pretérmino, porque hablamos muchísimo de la transmisión vertical, porque sabemos que es la que tiene mayor porcentaje. Transmisión vertical y lactancia, pero hay transmisión horizontal. Y las contracciones uterinas pudiesen aumentar el porcentaje de contracción horizontal, entonces ya estamos exponiendo este feto a probablemente una infección viral. Entonces, si en primera instancia yugular estas contracciones en estos primeros 30 minutos, 60 minutos resulta imposible, sí deberíamos no retrasar la resolución del embarazo, a pesar de que ocasionemos una inmadurez fetal iatrogénica, porque bueno, es lo que nos toca, pero siempre tratando de prever, bueno, riesgo-beneficio, y poniendo en una balanza que pueda ser mejor para este recién nacido, ¿no? Sí, ser un bebé prematuro o ser un bebé prematuro con HIV. Eso hay que poner en la balanza. Sí, nuestro- porque Desde el punto de vista pediátrico, Sí, porque desde el punto de vista del momento en el cual la transmisión vertical es más alta, Ujú. estadísticamente hablando, es en el momento del nacimiento. sí. El 65% de los pacientes se infectan en el momento del nacimiento, y obviamente dentro del protocolo de manejo del paciente expuesto al VIH está el prevenir las contracciones uterinas, el evitar el inicio de trabajo de parto en aquel paciente que tiene un alto riesgo infeccioso, porque, bueno, no venga con el control ideal que queremos con el protocolo para prevenir, ¿no?, la transmisión. Entonces, efectivamente, el manejo de las contracciones considero que debe ser importante, y evitar que ese paciente esté expuesto a los fluidos y la sangre materna para evitar la transmisión en el momento de y las rupturas prematuras de membrana cobran una importancia en su manejo. Sí, los doctores habían preguntado y habíamos comentado un poco acerca del tratamiento antirretroviral en la mujer embarazada. Ahorita es importante recalcar en este conversatorio del tratamiento ideal para la mujer embarazada, que tenemos disponibilidad de este tratamiento en Venezuela, porque es el tratamiento que se usa acá, ¿no? En la combinación de tenofovir, disoproxil-fumarato, más la mebudina, más dolutegravir como tratamiento de elección para la mujer embarazada. Y se sabe ya en los estudios, y el nivel de evidencia es muy alto, que no hay riesgo con los inhibidores integrales, en este caso el dolutegravir, para trastornos del tubo neural, ni que era una de las cosas que antes pues preocupaba con el inicio de tratamiento antirretroviral de forma temprana. Entonces, realmente lo ideal es iniciar el tratamiento lo más rápido posible, porque no vas a tener riesgo si lo inicias precozmente para que haya desarrollo de este tipo de patologías o daño en el neonato, ¿no? Entonces, en este caso que estamos conversando hoy, la paciente inició con esta terapia, que es el tratamiento ideal, y lo tenemos disponible. Entonces, no hay excusa para no iniciar tratamiento antirretroviral precozmente. Una pregunta, allá nos dijeron nuestros colegas de COGED que la región les dio el tratamiento. Ahorita en el país hay suficiente tratamiento para los pacientes VIH positivos, el Estado responde, o eso está en manos de ONG. ¿Cómo estamos haciendo en este caso? Realmente el tratamiento antirretroviral de hace varios años está en manos de ONG, conocida a través de el Perú y Organización Panamericana de Salud, han sido los que han aportado el tratamiento antirretroviral a la nación. Teníamos tratamiento antirretroviral disponible hasta ahora, hasta 2026. En teoría hay garantía de este tratamiento. Sin embargo, pues depende de las instituciones del gobierno, pues garantizar este tratamiento también por otras vías, ¿no? Porque, bueno, obviamente si las donaciones o el manejo a través de ONUCIDA y el Perú pues disminuye, pues tener la garantía de que esto sea así. Pero en este momento en Venezuela tenemos tratamiento antirretroviral disponible para la mujer embarazada, y creo que eso es bien importante hablarlo para que no se deje de administrar, pues, ¿no? Y no se deje solicitar a las mujeres que están embarazadas en este momento. Claro, cuando son las agencias internacionales las que lo están garantizando. Sin embargo, bien, en Venezuela las estadísticas, pues todavía tenemos trabajo por hacer,
porque solamente para el año 2023, según estadísticas de UCIDA, solo el 36% de las mujeres embarazadas tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Eso es un número bastante bajo en comparación a lo que deseamos y cuáles son los planes de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, cuando queremos que el 95% de los pacientes en el mundo reciban tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, imagínense si solo el 36% en Venezuela están recibiendo tratamiento. Estamos en minusvalía totalmente. Es correcto. De tal manera que podemos deducir que el tratamiento que le están dando, de su comentario, que le están dando a la paciente, estamos totalmente de acuerdo, Estamos de acuerdo. Sí. lo ideal. Y otros efectos colaterales que pudiera tener ese tratamiento en la embarazada, más allá de que tiene baja tasa de malformaciones, pudiéramos esperar en la embarazada en especial por sus modificaciones renales, digestivas, etcétera, alguna alteración de la farmacodinámica de la droga. Generalmente pudiese en algunas pacientes aumentar los vómitos, ¿okay? Sobre todo cuando se explica de forma muy temprana en el primer trimestre, digamos que aumenta esa sintomatología de esos primeros semanas de gestación. Sin embargo, eso no justifica que se suspenda el tratamiento, eso, digamos, es una de las limitantes en donde la paciente siente que esos cambios fisiológicos se deben o aumentan o se acentúan por la terapia antirretroviral, cuando ciertamente pues, no es del todo cierto, y tienden a suspender el tratamiento o inclusive lo hemos lamentablemente evidenciado en controles prenatales con personal, digamos, no tan expertos en el área, es suspender el tratamiento porque la paciente aumentó vómitos, aumentó náuseas, aumentó evacuaciones, entonces vamos a suspender el tratamiento o vamos a rotarlo cuando ya, pues bien sabido y conocido que si la paciente maneja una buena carga viral, en el caso de que la tengamos con el tratamiento que tiene, no debe cambiarse porque estamos teniendo un periodo de exposición al que no deberíamos enfrentarnos y que no se debe suspender el tratamiento. Yo creo que aquí se recalca por el equipo multidisciplinario que tenemos que tener y nunca pensar en suspender o rotar tratamientos sin consultar a un experto en el área, en este caso el servicio de infectología. Okay. Y viene una pregunta sumamente importante en ambos grupos, pediátrico y obstétrico, que es la vía del parto. Entonces, los obstetras, ¿qué opinan con relación a la vía del parto en pacientes VIH positivos? Bueno, para mamá va a depender mucho, o depende, digamos, no mucho, depende de la carga viral que tengamos. Según la escuela que leamos, vamos a poderlo dividir entre menos de 50 copias, más de 50 copias, o menos de 1000, que digamos que es lo que lo redondea American Journal, y nos dice menos de 1000, y pudiese considerar una vía de parto vaginal. ¿Cuál es nuestra realidad? Que la mayoría de las pacientes llegan con diagnóstico en el momento del parto o sin carga viral. Y al momento de tener una carga viral desconocida, lo mejor es resolverlo por vía alta. Una paciente con exposición a HIV o HIV positivo, digamos que pudiese tener más complicaciones maternas en una cesárea, pero sin duda aquí nuestro objetivo es evitar la transmisión vertical y sabemos que esto aumenta en la vía de parto vaginal y lo ideal sería una resolución por vía alta, tomando en cuenta previamente la terapia antirretroviral que debería ocurrir en esas primeras 4 horas previas, digamos, a la interrupción de la gestación o a la finalización de la gestación. ¿Algún comentario adicional? No, completamente de acuerdo con la doctora, independientemente de la carga viral, de la cuenta linfocitaria que se encuentre, pues podemos, y de acuerdo también a por donde nos guiemos o nos manejemos con el tema de la literatura, pues podemos manejar la parte de la vía de resolución, ¿ok? Ya que cada una de las casas por donde nos vayamos o nos orientemos por el manejo, pues tiene ciertas variantes, ¿sí? Sin embargo, todas son completamente aceptables, pero es criterio de cada especialista, pues, por qué vía resolver para garantizar de manera lo más idóneo el evitar la transmisión vertical de ese bebé. ¿Quién es pediatra? Bueno, yo creo que aquí, para precisar, y creo que es lo que hay que puntualizar, en aquel paciente, en aquella mujer que tiene un control de embarazo idóneo, que puede llegar a clasificarse como una exposición de bajo riesgo para ese recién nacido, se puede, que eso tiene unos criterios, tenemos que tener carga viral indetectable 4 semanas antes del nacimiento, tenemos que tener supresión virológica sostenida al menos durante 4 a 6 semanas, tenemos que tener adicionalmente a eso tratamiento antirretroviral de al menos 10 semanas continuas sin interrupción, una adherencia completa. Entonces, si tenemos todos esos
factores de riesgo, nosotros, todos esos factores cubiertos, nosotros podemos ofrecerle a la madre la vía vaginal. O sea, no habría ningún problema siempre y cuando esté en ese escenario. Pero, como bien dice la doctora Estefanía, en Venezuela estamos muy lejos todavía de tener la mayoría de nuestros pacientes como exposiciones de bajo riesgo. Para la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo tétrico, o sea, de infección para VIH. Entonces, en el caso de alto riesgo infeccioso, pues la indicación absoluta o ideal es la cesárea electiva, inclusive ni siquiera cesárea de emergencia, aunque bueno, si llega la mujer, que llegan muchas así, el trabajo de parto ya, o ya con alguna, para la finalización del embarazo sin control anterior, pues hacerle la cesárea sería lo ideal. Y desde el punto de vista pediátrico es importante comentar con la atención del recién nacido. Una de las cosas, hablamos de la hora dorada del pensamiento de cordón. Bueno, ahí hay todavía ciertas discusiones con respecto a esto, pero siempre se recomienda que en el caso de un paciente VIH y menos, o sea, y más, mejor dicho, de alto riesgo, pues el pensamiento sea precoz. Evitemos prolongar eso, tampoco obviamente exposición a lactancia materna, es decir, no hay apego precoz de ese recién nacido a su madre, ya que la omisión de la lactancia materna debe ser absoluta. Esto para mí es importante que quede claro para los estudiantes de medicina que están observando esta conferencia, de que debemos evitar la lactancia materna luego de ese recién nacido. Pero fíjense que el escenario nuestro generalmente es otro. Es una señora que no se controló el embarazo, que nosotros la atendemos como una paciente de bajo riesgo, y cuando le hacemos los exámenes postparto, vemos que es VIH positivo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de ese recién nacido? En estos casos, vamos a decir, sorpresa, que no tomamos ningún control. Bueno, realmente esa es la tragedia para el pediatra infectólogo, ¿no? Porque en el momento en el cual el diagnóstico es post-gestacional, o sea, ya post-nacimiento, cuando han pasado 24, 48 horas a veces, inclusive de nacimiento de este bebé, porque la madre llega al trabajo de parto mientras se hacen los exámenes, llegó, no llegó el examen, bueno, todo el drama que vivimos en todos los hospitales de nuestro país, ya el paciente tiene, al no haber cumplido nada del protocolo de prevención de transmisión vertical, existe un promedio entre 15 a 45% de probabilidad de que ese niño nazca con VIH. Pero todavía podemos hacer cosas, y creo que también ahí es importante. Si nos llega el escenario de la paciente que te llegó en trabajo de parto, llegó pariendo, no sabía, no llegó con serología ni nada, tener la disponibilidad de pruebas rápidas en nuestros hospitales es la primera solicitud que tienen que hacer obstetricia. Es decir, los obstetras y los pediatras deben insistir en tener pruebas rápidas para VIH y sífilis a la disposición en sala de parto. Entonces, al tú tener esa prueba rápida, obviamente tú le haces esa prueba rápida a esa paciente y esa prueba resulta VIH positivo, nosotros podemos tomar medidas, podemos poner la cirugía intraparto si nos da tiempo, o si ya es postnatal, podemos darle terapia antirretroviral al recién nacido de forma pronta. ¿Cómo es la terapia del recién nacido? Debe iniciarse lo más pronto posible, las primeras 6 horas es lo ideal. A veces también, bueno, es el segundo drama que vemos en los escenarios venezolanos, que bueno, que no tenemos la disponibilidad de tratamiento antirretroviral para ese neonato. Entonces, pero tenemos hasta 72 horas para iniciar el tratamiento antirretroviral y eso puede reducirnos el riesgo de transmisión vertical, ¿no? ¿Qué cifras manejan ustedes en el JM de los Ríos con relación a la transmisión vertical? Sí, bueno, en las estadísticas de los últimos 23 años del Hospital de Niños JM de los Ríos son clasificados estos neonatos como neonatos de alto riesgo. Es decir, imagínense ustedes, 90% es el segundo escenario, que llegan en las situaciones como ya lo hablamos. De esa tasa de transmisibilidad, efectivamente, entre el 15 y el 20% de los pacientes que no recibieron nada dentro del protocolo de transmisión vertical resultaron positivos. Pero tenemos también las estadísticas bonitas, que son las que hay que hablar, de los pacientes que al recibir el protocolo de transmisión vertical hemos demostrado en los últimos estudios que hemos realizado en el hospital que la transmisión vertical es cero.
ni siquiera es menos de 1, es un poquito, es 0, si cumplimos con la transmisión, con todo el protocolo de transmisión vertical que hemos conversado. Exactamente. Y esa señora, resulta que esa sorpresa que la diagnosticamos anteriormente, el obstetra se pinchó cuando estaba operando. ¿Qué conducta tomamos allí? Es importante la exposición del equipo de salud en estos casos. Claro, indiscutiblemente, eso, los accidentes intraoperatorios o durante atención del trabajo de parto, pues pueden existir en cualquier momento. El deber ser, y es que lo que se tiene que realizar es hacer la información directamente de epidemiología, hacerse las pruebas el médico que haya tenido la exposición y pues si amerita pues el inicio o iniciar de una vez el tratamiento retroviral de manera inmediata, pues iniciarlo de manera exactamente sin retrasar el periodo de, bueno, vamos a esperar la semana que viene. Yo creo que aquí un punto importante. Uno, el riesgo es con cualquier paciente en cualquier Por momento. supuesto. El cuidado o sea, el cuidado del médico ante la atención de cualquier paciente es igual si el paciente es VIH o no VIH. No existe ninguna razón desde el punto de vista de transmisión del virus del VIH para que consideremos la necesidad de vestirnos, de ponernos doble guantes, de ponernos una bata, de 4 gorros, 3 tapabocas. La verdad es que no. Y eso es un tipo inclusive hasta de discriminación para el paciente VIH. Hay que estar muy atentos a que debemos protegernos en cualquier escenario. Si llegase a pasar el accidente laboral, eso siempre lo usamos como comparación al inicio del tratamiento antirretroviral en el recién nacido. Si tú como médico te pincharas, ¿qué tan rápido quisieras tener el tratamiento antirretroviral en tu mano? Ya, ¿verdad? Quisieras tomar el tratamiento de forma inmediata. Entonces es lo mismo con el neonato. El tratamiento antirretroviral debe iniciar de forma pronta en las primeras 6 horas posterior a un accidente laboral. El riesgo a través de una pinchada con una aguja hueca menos del 0.4%. Entonces más riesgo hay para hepatitis B y C que inclusive para HIV. Entonces lo importante aquí es reportarlo, iniciar el tratamiento antirretroviral prontamente, hacerte tu prueba ELISA de 4ª generación para conocer tu estatus serológico previo y de hepatitis B, por supuesto, colocarte tu vacuna de hepatitis B si no la tenías o si no sabes cómo estás de protección. Y por último, dependiendo de la prueba para HIV que uses o que te realices, esperar al menos 15 días o 4 semanas para repetir la prueba ELISA de 4ª generación, porque ya rápidamente pudiésemos saber si hay seroconversión o no. Entonces, bueno, y definitivamente la lactancia de la azúcar. Sí, desde el punto de vista del neonato es importante porque sí sé y existe información de estudios que han reportado e inclusive hay publicaciones en la Academia Americana de Pediatría, de UNICEF, etcétera, del inicio de la lactancia materna a las madres de bajo riesgo con criterios específicos. Pero yo quiero dejar aquí que en Venezuela, hasta ahora, ni la Sociedad Venezolana de Infectología, ni la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura recomiendan la lactancia materna en el paciente expuesto al VIH. Hasta ahora, la indicación y la sugerencia es omisión absoluta de ello. Entonces hay que recordarnos de suprimir la lactancia en la población para que no vaya a ser entonces una multitud puerperal por no amamantar. Entonces aquí hay que estar muy conscientes que ese bebé no va a lactar, por lo tanto hay que de forma inmediata inhibir la lactancia en la madre con fármacos para evitar entonces. Y por último, antes de pasar a la didáctica, ellos preguntaron qué método anticonceptivo pudiéramos utilizar. Bueno, recientemente las últimas publicaciones lo ponen controversial el tema de la anticoncepción hormonal. Hay algunas escuelas que lo sugieren, otras que dicen que disminuye la eficacia cuando se toman terapia antirretroviral. Entonces, digamos que el consenso general es ofrecer un método que no sea hormonal. Conocido puede ser un dispositivo intrauterino no liberador de hormonas, como puede ser la T de cobre o la T de plata, que digamos es como el más conocido. Sin embargo, esto no exime que la madre tenga relaciones con preservativo, a pesar de que tenga una anticoncepción, porque recordemos que entonces aquí hablamos ya más allá de las copias que tenga, y eso ya es otro tema, pero no dimitificar el uso de preservativo, a pesar de que la madre tenga un uso de anticoncepción, en este caso no hormonal, que digamos es lo más grande, pero
si revisamos bien la literatura, hay algunas que ya no contraindican la anticoncepción hormonal en pacientes con VIH positivo, sobre todo con pocas copias. Quiero darle la palabra al colega del Estado Cogedes para ver si tienen alguna otra pregunta. Bueno, no, realmente estábamos muy pendientes de toda la discusión, todas las sugerencias que nos han dado. Vamos a hacerle seguimiento a la interconsulta de epidemiología. También voy a insistir, nosotros en el servicio contamos con un especialista en medicina materno-fetal, el ecocardiograma, la sugerencia del ecocardiograma muy importante, y la carga viral voy a seguir insistiendo para ver si se la realiza previo a la semana 36, que era lo que se le había comentado en la interconsulta con infectología. De verdad quiero, bueno, darle las gracias, nos voy a mantener en contacto a través de SOS Telemedicina, la doctora Judy Toro, de la finalización y el curso del embarazo. Muchas gracias por la presentación y también por ofrecer ese feedback, porque muchas veces nosotros aquí damos una opinión y después no sabemos el seguimiento del caso. Entonces, quiero también saludar a la presencia en un salón anexo al nuestro de los estudiantes de quinto año de la Universidad Central de Venezuela, que también nos acompañan en la mañana de hoy, y espero hayan podido aprovechar la discusión de este caso clínico. Ahora vamos a pasar a una discusión teórica que nos sirve de resumen de todo lo que se ha presentado en la mañana de hoy, y que la va a estar a cargo de la doctora Andreina Llanes. Un placer para mí, entonces, conversar un poco acerca de la meta para todo infectólogo pediatra, que es la transmisión vertical cero. Desde el año 1981, el mundo vive en pandemia, vive en la pandemia del VIH. El VIH ha ocasionado millones de muertes desde su aparición hasta el momento actual, y muchos más casos en cuanto a morbilidad se refiere en las enfermedades relacionadas con el VIH. Es una enfermedad que puede pasar muchos años asintomática y que necesita una prueba diagnóstica específica para ser determinada o diagnosticada, y es por eso que sigue siendo un problema de salud pública. Adicionalmente a que no existe hasta este momento ni una vacuna ni una cura. Pero las noticias son buenas, ya que gracias al advenimiento del tratamiento antirretroviral de alta eficacia hemos logrado la supresión virológica de forma efectiva, y sabiendo que al momento de estar indetectable, sabemos que no hay transmisión del virus, es decir, indetectable igual a intransmisible. Y esto no solamente desde el punto de vista de la relación sexual o de la transmisión sexual, sino, por supuesto, de la transmisión vertical. Si estamos indetectables, nuestro nené va a estar libre de VIH. 40 millones de personas en el mundo para el año 2023 viven con VIH, y 1.3 millones de casos fueron diagnosticados nuevos en el año 2023. De estos, 650.000 casos o pacientes fallecieron con enfermedades relacionadas al SIDA. Desde el punto de vista de la transmisión vertical, son buenas noticias. Gracias al control de la mujer embarazada en el mundo y el uso del protocolo de prevención de transmisión vertical, en más de una década los casos nuevos descendieron en casi un 64%. Para el año 2023 tenemos que solo 120.000 pacientes, ¿no? Como podemos ver acá, pues presentaron o fueron nuevas infecciones de transmisión vertical. Pero entonces, conociendo que hay descenso, que estamos haciendo las cosas, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucede con estos casos, con estas nuevas infecciones según la causa, ¿no? Y si vemos en esta gráfica, vemos que 57% de los pacientes que se infectaron de las nuevas infecciones fue que la madre no recibió tratamiento antirretroviral ni durante el embarazo ni durante la lactancia. 18% de los casos fue que suspendido el tratamiento, bien sea porque la madre lo suspendió o porque el médico se lo suspendió. 18%. 19.000 casos, 15%, la madre contrajo la infección viral durante el embarazo y no fue diagnosticada prontamente. Y el 10% de los casos, la madre recibía tratamiento, pero no alcanzó la supresión viral.
y en ese caso igual hubo transmisión vertical. Entonces, fíjense lo importante de esto. Adicional, ¿cuál es la situación en Venezuela? En Venezuela existen muchos países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Cuba, inclusive, que desde el año 2015 están catalogados como países libres de transmisión vertical del VIH, porque su tasa de transmisión vertical es menor del 2%. En Venezuela, pues, estamos un poco lejos de esto. Las mujeres que viven con VIH, que tienen acceso al tratamiento antirretroviral, solo llegan al 36%. Esto con data oficial de UNCIDA del año 2023, publicada el año pasado. Y si se fijan en el siguiente dato, la tasa de transmisión vertical en Venezuela, incluyendo lactancia materna, es de un 25.6%, una tasa altísima, y bueno, esa es una de las razones por las cuales estamos aquí el día de hoy. ¿Cómo sucede la transmisión vertical? ¿Qué debemos conocer nosotros? Porque de esto depende la actuación. Pues ya hablamos de que durante el nacimiento 65% de los pacientes adquieren la infección por el VIH, el 20% durante el embarazo y 15% después del nacimiento. ¿Cuál es la frecuencia de transmisión vertical? Si no tomamos ninguna medida, como ya lo comentábamos, del 15 al 45% de los neonatos nacerán con infección VIH, pero si tomamos medidas específicas, menos del 1%, la transmisión vertical inclusive puede llegar a ser. Entonces existen 4 momentos de prevención de la transmisión vertical que queremos precisar. La prevención antes de la concepción. Toda mujer en edad fértil con vida sexual activa debe realizarse la prueba para VIH, idealmente una vez al año o posterior a cualquier relación sexual que sea de riesgo. Pero si ya la paciente entra dentro del diagnóstico de VIH, es decir, es VIH positivo, el consejo preconcepcional debe formar parte del manejo de la mujer con VIH. Debemos hablar con ella y darle asesoría preconcepcional. Esta asesoría preconcepcional, ¿de qué depende o cuáles son las partes que involucra? Pues bien, como ya es bien conocido, el ofrecer anticoncepción eficaz a esta mujer en edad fértil con VIH para prevenir un embarazo no deseado. Si ya iniciar tratamiento o optimizar tratamiento antirretroviral de forma eficaz para garantizar una supresión mantenida de la carga viral y así evitar cuando la mujer ya desee generar o procrear, pues esté con carga viral indetectable. Garantizar que esta mujer tenga todas las vacunas que en el embarazo se deben colocar, pues en el caso de una mujer VIH no debe ser menos, pues al contrario, debe tener pues todas las vacunas que le corresponden, hepatitis B, colocar neumococo, antiinfluenza, inclusive vacuna para COVID. El diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual que se pueden hacer en este momento para así garantizar un embarazo saludable, informarle del riesgo de la transmisión vertical, cuáles son las estrategias de prevención que se va a planificar para evitar que su hijo nazca con VIH y hablarle de una vez de la omisión de la lactancia materna y cuáles son las alternativas que ella tiene. Y por último, bueno, la administración, que esto lo maneja la parte obstétrica de ácido fólico para garantizar también un bebé saludable. Ese en el cuanto a antes del embarazo. Luego tenemos el segundo momento, que es el momento de prevención durante el embarazo, y este momento, pues aquí, ¿qué entra? Entra la recomendación de la realización de las pruebas de VIH en el embarazo. Recordar que en Venezuela las pruebas de VIH están obligatorias por ley, se deben realizar en todos los trimestres del embarazo, que a la mujer se le debe realizar adicional otra prueba si presenta manifestaciones de infección aguda, es decir, si hay sospecha de un síndrome retroviral agudo, se debe hacer una prueba extra, ¿no? Y adicional a la pareja de la embarazada se le debe también hacer pesquisa y estar seguros de que está negativo, y si estuviese positivo, pues tomar las medidas pertinentes. ¿Cuáles pruebas diagnósticas se deben hacer? El inmunoensayo de combinación antígeno-anticuerpo, antígeno P24, anticuerpos para VIH 1 y 2, es la prueba de elección conocida como cuarta generación. Tenemos también ensayos de diferenciación de anticuerpos como para VIH 1 y 2, que también se pueden usar como pruebas complementarias, y las pruebas de carga viral o prueba molecular de ARN del VIH para prueba confirmatoria y de seguimiento después en el embarazo.
Cuando la prueba específica de cuarta generación no esté disponible, la prueba inicial debe ser cualquier prueba rápida más sensible que tengas disponible. No retrasar la prueba va a garantizar que esta mujer pues tengamos un diagnóstico precoz. Y adicionalmente a esto, no olvidar el inicio de tratamiento temprano, rápido y eficaz de tratamiento antirretroviral, ¿no?, de esta paciente. Luego, el tercer momento, y no menos importante, por supuesto, es la prevención durante el nacimiento, escenario muy frecuente en nuestro país. En el caso, perdón, aquí en el caso de la prevención durante el nacimiento, lo importante, uno, si la paciente llega en trabajo de parto o llega ya para la interrupción del embarazo, lo importante es hacer prueba diagnóstica rápida y pronta para diagnosticar el VIH, iniciar acidobudina endovenosa de forma eficiente durante la cesárea o el trabajo de parto, y por supuesto ofrecer cesárea idealmente electiva para evitar el contacto del recién nacido con las secreciones de la madre, los fluidos y la sangre, y así disminuir el riesgo en el momento que ya habíamos conversado de mayor transmisión vertical. El cuarto momento es nuestra última oportunidad de tomar, de hacer pues prevención, es posterior al nacimiento. Este bebé, cuando ya lo recibimos, pues aquí va a depender, número uno, de la prueba, obviamente, si nos llegó en el escenario que ya tenemos el neonato y no sabemos el estatus serológico de la madre, lo primero es hacer la prueba a la madre de forma expedita, no olvidar que eso es importante. Y en este caso, pues nosotros clasificamos, y es el momento en el cual decidimos si este es un recién nacido con alto riesgo infeccioso o si es un recién nacido con bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos los diferencia? Pues aquí, como podemos ver, en el caso del bajo riesgo de infección, en el escenario materno se deben cumplir ciertas cosas, ¿no? Vemos allí dos ítems que están generalizados: una madre que tenga tratamiento antirretroviral antes del nacimiento y una carga viral indetectable. Sin embargo, esto debe cumplir con ciertos requisitos, y lo ideal, el escenario ideal para clasificarlo de bajo riesgo incluye tratamiento antirretroviral eficaz al menos durante 10 semanas consecutivas sin interrupción. Segundo, cargas virales indetectables, 2 cargas virales indetectables con intervalos de 4 semanas. Y una última carga viral en la semana 36 o 4 semanas antes del nacimiento del bebé, para nosotros poder clasificarlo como un bajo riesgo infeccioso. En el caso de alto riesgo, pues todo lo que se salga de esta norma, es decir, aquella madre sin tratamiento antes del nacimiento, madre con tratamiento pero con cargas virales detectables o desconocidas, madre con tratamiento pero solo durante el nacimiento, o aquella infección aguda en el embarazo que esté sin tratamiento. Todos estos escenarios clasifican como un escenario de alto riesgo. Y entonces, bueno, ¿cuál es la conducta? ¿Qué debemos hacer, no? Dependiendo del riesgo. En el caso del escenario de bajo riesgo de infección, tenemos la conducta de la madre y la conducta en el neonato. En la madre, como bien ya lo sabemos, la cesárea electiva puede ser recomendada, pero si la madre desea un parto vaginal y cumple con los requisitos de un bajo riesgo, se le pudiese ofrecer sin ningún problema. Colocar la acidobudina intravenosa durante el nacimiento ya no está recomendado en el caso del bajo riesgo. Lo que sí se le debe decir a la madre es que debe recibir tratamiento oral mantenido durante el trabajo de parto, es decir, tomarse su medicamento el día que vaya a parir o el día que se le vaya a hacer la cesárea, no interrumpir. Y la conducta del neonato, pues, en este caso va a tratamiento profiláctico con acidobudina en monoterapia durante 2 a 4 semanas. Eso va a depender de algunos factores. A todo neonato, así sea de bajo riesgo o de alto riesgo, se le debe realizar la prueba especial de ácidos nucleicos, bien sea una PCR DNA o una PCR RNA para el VIH, en el momento del nacimiento para diagnóstico precoz, y la omisión absoluta de la lactancia materna.
En el caso de un alto riesgo infeccioso, pues la cesárea electiva es la que está recomendada, idealmente en la semana 38, puede no ser recomendada si la carga viral es menor a 1000 copias, pero en el escenario de control estricto prenatal. La acidobudina intravenosa debe ser recomendada si la carga viral es detectable o inclusive desconocida. En el caso del neonato, ya no iríamos a lo que conocemos como profilaxis, sino iríamos a un tratamiento presuntivo con esquema antirretroviral triple. La realización también de la prueba de ácidos nucleicos y la omisión absoluta de la lactancia materna. ¿Cuándo se debe iniciar el esquema triple o la profilaxis en el caso de alto o bajo riesgo al recién nacido? Pues debe realizarse o iniciarse lo antes posible, principalmente o preferiblemente en las primeras 6 horas de vida, aunque puede iniciarse hasta las 72 horas. Siempre va a ser lo ideal, lo más precoz posible. Como vemos aquí, esto es una tablita simplemente para recordar entonces cuál es la profilaxis para el recién nacido. Si es de bajo riesgo, la profilaxis de acidobudina de 2 a 4 semanas. Esto va a depender en las nuevas guías, depende del momento del diagnóstico del VIH, del inicio del tratamiento antirretroviral y de si la madre tiene carga viral indetectable. Si el inicio del tratamiento antirretroviral fue antes de las 20 semanas de gestación y la madre está indetectable y ha tomado de forma perfecta el tratamiento antirretroviral y tiene carga viral menor de 50 copias por ml, la acidobudina solamente se indica durante 2 semanas. Si este escenario no es así, a pesar de que sea un escenario de bajo riesgo, se mantiene la acidobudina por 4 semanas. En el caso de un recién nacido de alto riesgo, el tratamiento presuntivo es con 3 drogas, y esto es importante para que todas las personas que tengan acceso pues indiquen y sepan que tienen que indicar 3 drogas. Hay 2 esquemas: acidobudina, lamivudina más raltegravir en pacientes a término, y acidobudina, lamivudina, nevirapina en el caso de recién nacidos pretérmino o de no contar con el inhibidor de integrasa raltegravir en estos casos. Este tratamiento presuntivo se mantiene por 6 semanas hasta tener el diagnóstico de la infección o no del paciente pediátrico. En cuanto a la alimentación, no quiero culminar esta didáctica sin comentar que la omisión de la lactancia materna tiene y debe que ser absoluta. ¿Y por qué? Porque el riesgo de infección, inclusive en el neonato, es mucho mayor cuando la lactancia es mixta. ¿Cuáles son los argumentos y por qué se mantiene la omisión de la lactancia materna? Primero, porque carga viral indetectable en sangre no es igual a carga viral indetectable en leche materna. Esto es un dato fundamental para entender el por qué existe un riesgo potencial de transmisión. 2, el riesgo potencial de toxicidad con la exposición del neonato a los antirretrovirales que está recibiendo a través de la lactancia materna. Y también el riesgo potencial de resistencia por exposición a niveles subterapéuticos en la leche materna en este neonato en el caso de que ocurriera la transmisión. Estos son los argumentos principales por los cuales mantenemos todavía la omisión de la lactancia materna. Aquí quiero cerrar diciendo que el protocolo de transmisión vertical es un protocolo sencillo, que podemos y somos capaces todos los médicos que manejamos pacientes obstétricas o embarazadas o mujeres embarazadas y pacientes pediátricos podemos realizar si tenemos el conocimiento. El conocimiento es poder, así que los invito a ayudarnos todos con el objetivo de la transmisión vertical cero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta brillante didáctica, un resumen preciso y completo de todo lo que se habló aquí en la mañana. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a los colegas del Estado Carabobo que presentaron el caso y, como dijimos anteriormente, pues estamos a la expectativa de cualquier otra consulta que necesiten. Muchísimas gracias a este panel, a los especialistas invitados en la mañana de hoy y a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace posible estas teleclínicas. Muchas gracias y hasta el tercer viernes del mes de junio.